naciones, razas y especies. Darwin pensaba que el círculo de la compasión seguirá extendiéndose hasta que llegue a su lógica conclusión, es decir, hasta que abarque a todas las criaturas capaces de sufrir. Todas las costumbres abominables, injustas o crueles son tradicionales solo ahí donde se practican. El Chile admirado por Vargas Llosa prohibió las corridas hace 2 siglos, a la par que la esclavitud. El pensamiento indio, y en especial el budismo y el jainismo, consideran que la ahimsa, la no violencia, la no crueldad, la compasión frente a todas las criaturas sensibles es el principio central de la ética. En contraste con el silencio de la jerarquía católica, el Dalai Lama ha reclamado públicamente la abolición de las corridas de toros. Al rey Juan Carlos, ya desprestigiado por sus continuas cacerías, no se le ocurre otra cosa que salir ahora en defensa de la tauromaquia. Más le valdría identificarse con su antecesor ilustrado Carlos III, que prohibió las corridas de toros, y que con el cutre y el absolutista Fernando VII que las promovió. El conocimiento facilita la empatía. Como decía Francis Crick, el descubridor de la doble hélice, los únicos autores que dudan del dolor de los perros son aquellos que no tienen perro. Muchos españoles no dudan del dolor de los perros ni de los toros. Cuando un denegado cortó con una sierra eléctrica las patas de los perros de la perrera de Tarragona y los dejó desangrarse hasta la muerte, más de 500,000 de españoles estamparon su firma en una petición al Congreso, exigiendo la introducción del maltrato animal en el Código Penal. En Cataluña, todas las encuestas indican una gran mayoría a favor de la abolición de la tauromaquia, solicitada al Parlamento catalán por más de 200,000 firmas. Yo conozco a varios firmantes de la petición. Todos lo hicieron por compasión, ninguno por nacionalismo. Los defensores de la tauromaquia siempre repiten los mismos argumentos a favor de la crueldad. Si se tomaran en serio, justificarían también la tortura de los seres humanos. Ya sé que los toros no son lo mismo que los hombres, pero la corrección lógica de las argumentaciones depende exclusivamente de su forma, no de su contenido. En esto consiste el carácter formal de la lógica. Si aceptamos un argumento como correcto, tenemos que aceptar como igualmente correcto cualquier otro que tenga la misma forma lógica, aunque ambos traten de cosas muy diferentes. A la inversa, si rechazamos un argumento por incorrecto, también debemos rechazar cualquier otro con la misma forma. Incluso escritores insignes como Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, en sus recientes apologías de la tauromaquia publicadas en este diario, no han logrado formular un solo argumento que se tenga en pie, pues aceptan y rechazan a la vez razonamientos con idéntica forma lógica por el mero hecho de que sus conclusiones se refieren al caso de los toros. Ambos autores insisten en el argumento inválido de que también hay otros casos de crueldad con los animales, lo que justificaría la tauromaquia. Savater nos ofrece una larga lista de maltratos a los animales, remontándose al menos al dolor infligido por Aníbal a sus elefantes, cuando los hizo atravesar los Alpes. En efecto, debieron de sufrir mucho, pero no más que los soldados, la mayoría de los cuales no lograron sobrevivir a la aventura italiana del cautillo cartaginés. Si esto fuese una justificación del maltrato animal, también lo sería del maltrato humano y de la agresión militar. Vargas Llosa pone el ejemplo de la langosta arrojada viva al agua hirviente para dar gusto a ciertos gourmets. Esto justificaría las corridas también, pues las langostas sufren. También es cruel la obtención de foie gras de ganso torturado, pero por eso mismo ya ha sido prohibido en varios estados de Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea. En cualquier caso, sabemos que los toros sienten el dolor como nosotros, pues el sistema límbico y las partes del cerebro involucradas en el dolor son muy parecidos en todos los mamíferos. El neurólogo José Rodríguez Delgado hizo sus famosos experimentos para localizar los centros del placer y el dolor en el cerebro de los toros y los hombres, y no encontró diferencias apreciables. Desde luego, el mundo está lleno de salvajadas y crueldades contra los animales no humanos y humanos, pero este hecho lamentable no justifica nada. Se aduce que la tauromaquia forma parte de la tradición española, como si lo tradicional fuera una justificación ética, lo que obviamente no lo es.
Todas las costumbres abominables, injustas o crueles son tradiciones ahí donde se practican. Vargas Llosa ha polemizado contra la corrupción y la dictadura en América Latina, pero ambas son desgraciadamente tradicionales en muchos de estos países. También ha puesto a Chile como ejemplo de seguir a los demás países sudamericanos, pero Chile prohibió las corridas de toros hace ya 2 siglos, el mismo día y por el mismo decreto que abolió la esclavitud. Antes los caballos salían a las plazas de toros sin protección alguna y durante la suerte de varas casi siempre acababan destripados y con los intestinos por el suelo. Por otro lado, como los toros no querían combatir y huían, les introducían en el cuerpo banderillas de fuego, petardos que estallan en su interior y desgarraban sus carnes. A ver si así, enloquecidos de dolor, se decidían a embestir. En 1928, al general Primo de Rivera se le ocurrió invitar a una elegante dama parisina, hermana de un ministro francés, a una corrida de toros. Cuando la dama empezó a ver la sangre brotar a borbotones, los intestinos de los caballos caer al suelo y los petardos estallar dentro de los toros, casi le dio un patatús de tanta repugnancia e indignación que le produjo el espectáculo. El general, avergonzado, ordenó al día siguiente que se cambiase el reglamento taurino, suprimiendo los aspectos que más pudieran escandalizar a los extranjeros, a quienes se suponía una sensibilidad menos embotada que los aficionados locales. Los toros permanecen en la misma especie que las vacas lecheras, aunque no hayan sido modificados por selección artificial. Son herbívoros y rumiantes, especialistas en la huida, nunca en la embestida ni en el combate, aunque en las corridas de toros se les obligue a defenderse a cornadas. Los taurinos dicen que la tauromaquia es la única manera de conservar los toros bravos, pero hay una solución mejor: transformar las dehesas en las que se crían, a veces de gran valor ecológico, en reservas naturales. Algunos añaden que, puesto no se ha dado maltrato en los toros con anterioridad, hay que torturarlos atrozmente antes de morir. ¿Aceptarían estos taurinos que a ellos se les aplicase el mismo razonamiento? Gracias. Los amigos de la libertad nunca hemos pretendido que no se nos pueda prohibir nada, aunque pensamos que nadie debe inmiscuirse en las interacciones voluntarias entre adultos. Admitimos y propugnamos la prohibición de cualquier tipo de tortura y de crueldad innecesaria. Si aquí y ahora hablamos de la tauromaquia, no es porque sea la única o la peor forma de crueldad, sino porque su abolición ya está sometida al debate legislativo en Cataluña. Si ahí se consigue, el debate se trasladará al resto de España y a los otros países implicados. No sabemos cuándo acabará esta discusión, pero sí cómo acabará. A la larga, la crueldad es indefendible. Todos los buenos argumentos y todos los buenos sentimientos apuntan hacia el triunfo de la compasión. Este es un fragmento que a mí en especial me ha cambiado mi forma de pensar, aceptar a las personas que tienen otro tipo de gustos, pero también a tratar de convencer a no embestir, a tratar de actuar de la manera que nosotros estamos pidiendo no se actúa en las plazas de toros, no embistiendo, sino convenciendo. Me parece importante este artículo porque pareciera que está hablando del Distrito Federal. Pasó callejerito en 2010, se hizo una gran marcha en la que muchos salimos a la calle y que por primera vez las asociaciones protectoras de animales y la sociedad civil salió a decir no al maltrato animal. 3 años después, esta asamblea legislativa, que me parece conformada por personas impecables, lograron aprobar esa petición ciudadana. El debate está, si se da en el Distrito Federal, se va a dar en el país. Ya hay un estado antitaurino, hay 6 municipios, me parece, antitaurinos en Veracruz, lo cual también es una señal impresionante porque de ahí viene el señor Miguel Alemán, que es de los principales promotores de la tauromaquia, y bueno, en su estado se logró. Si en el Distrito Federal no se logra, es por mera involuntad, es por mero apaciguamiento y es por mera no cooperación política, pero yo no argumentaría eso. Yo sí argumentaría hacia el triunfo de la compasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al señor subprocurador
y le ruego le diga al licenciado Miguel Ángel Cancino que estamos muy agradecidos con él también por su representación. Levantamos la mesa y vamos a invitar al señor diputado Daniel González Madruga, que nos está acompañando, que suba aquí al presidium también, acompañando a Ariana Montiel, a Carla Valeria, y vamos a invitar también a la diputada Carmen Antuna Cruz del PRD, que también se está sumando a este foro. Un diputado del PAN y una diputada del PRD se suman al foro. Por favor, pasen, por favor. Vamos ahora a hablar del sufrimiento y comportamiento del toro de Lidia. Y vamos a pedirle a la diputada Carla Valeria, ella, como les decía a ustedes en un principio, es veterinaria como profesión, conoce del tema y nos va a hacer favor de darnos su experiencia y sus conocimientos al respecto. Adelante, diputada. Donde quieras, Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro que para mí es de gran trascendencia. Sin duda. A la licenciada Sonia Venegas Álvarez, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se sume al foro porque también es su tema. Por favor. No, quítame las sillas. Nada más deja una. Ahora sí, perdón, diputada Carla Valeria, tiene uso de la palabra. Disculpe. Gracias, diputado. Les decía que sin duda alguna este foro va a ser de gran trascendencia para el Distrito Federal. En esta etapa que estamos viviendo los diputados, esta sexta legislatura, estamos viendo que existe una gran voluntad de poder acabar con las corridas de toros. Yo soy de la firme creencia de que los capitalinos de la actualidad no necesitamos ver sufrir a un animal, no necesitamos ver sufrir a alguien semejante a nosotros para poder divertirnos. De ahí que hayan salido muchas propuestas y vendrán muchas otras más para poder ir avanzando en el tema de la protección animal y de la conciencia. Hace unas semanas promovimos una iniciativa para poder prohibir el uso de animales también en circos. Igualmente forma parte de esta lucha contra el uso de los animales y su sufrimiento como distractor para esta sociedad que ya no lo necesita. Yo quisiera agradecer la invitación, comentarles que el comportamiento y el sufrimiento del toro en la lidia es muy complejo. Hay todavía estudiosos o personas que defienden de la tauromaquia que afirman que el toro de lidia es capaz de adaptarse al dolor. Y muchos estudios han comprobado que no es así. Si bien es cierto que los toros segregan una mayor cantidad de cortisol que pudieran disminuir o aumentar el umbral del dolor, los hace más resistentes, pero esto se ha visto que no es así. Quisiera comentarles algunas anécdotas de la historia que tienen que ver con el uso de los animales, y en este caso de los toros, a lo que está enfocado este foro. Y primero quisiera iniciar diciéndoles que la lidia es incitar al toro, jugar y luchar con él, burlar sus acometidas, herirlo y darle muerte por el único hecho de superarlo o de demostrarle valentía al animal. En la mitología griega, cuando leemos que Euristeo le pedía a Hércules en el quinto trabajo matar al toro de Creta y posteriormente para el 12º trabajo viajar hasta las tierras de la Bética para robar las vacas de Gerión, fuerte gigante de quien se sabía que siempre se encontraba allí donde había buenos toros, confirmamos dos hechos: la existencia de este animal bajo el mandato humano o semihumano de los héroes mitológicos y la efectiva utilización que el hombre hace de él. Grecia y Egipto, como antiguas civilizaciones agrarias, veían en el toro un símbolo de fecundidad y energía sexual, de potencia genésica. Aníbal derrotó a las legiones romanas de Fabio, lanzando sobre ellas varios cientos de toros enfurecidos, cuyos cuernos estaban encendidos a maneras de antorcha. Sin embargo, más allá de esas curiosas anécdotas, para nadie es desconocido que el toro es un bóvido salvaje o doméstico, macho adulto del ganado vacuno bovino,
de cabeza gruesa, de piel dura, de pelo corto y cola larga, y que los toros de lidia son aquellos destinados a ser matados en el ruedo para diversión de unos cuantos. Las partidas del rey Alfonso el Sabio, redactadas en el siglo XIII, constituyen el primer ordenamiento jurídico que de manera expresa se refiere a los festejos taurinos. Así, esta ley prohibía a los miembros de la Iglesia herir toros con lanzas o flechas, así como lidiar con los toros u otras bestias bravas, y tampoco permitía ser abogado a quien recibiese dinero por lidiar con alguna bestia, aunque así lo permitía en el caso de que la lidia fuera no por precio, sino únicamente por probar la fuerza. En la España del siglo XVII, la costumbre de correr toros y realizar encierros continuó desarrollándose por toda España, en ciudades como Madrid, en la que en el año de 1610 se dictaron órdenes, advertencias y disposiciones de la Sala de Alcaldes de Casa y de la Corte sobre la conducción de toros en las plazas, así como otras destinadas a prevenir desórdenes públicos, prohibiendo el uso de espadas y la entrada de gente en la plaza, salvo algunas excepciones. Un siglo más tarde, la tauromaquia en este país es dividida por historiadores, en dos modalidades: la corrida carnicería y la corrida torneo. Y bueno, la tauromaquia, la corrida popular, que no reducía la acción de matatoros, es decir, a los juegos taurinos cuya finalidad no era otra que matar al toro de la forma que fuere. En México, desde 1526, fecha en que se festejó el regreso de Hernán Cortés de las Ibueras, territorio actual de Honduras, la presencia del toro ha figurado en el entretenimiento público. No podemos dejar de mencionar que el surgimiento de la tauromaquia en México se explica con el surgimiento en ese año de la hacienda de Atenco, ubicada en el Valle de Toluca, y las crónicas de nuestra ciudad registran que en 1795 el ahora tristemente célebre caballito de Tolsá fue financiado por el virrey don Melchor de la Grúa Talamantes con los ingresos obtenidos en las corridas de toros con casi 5 siglos de vida. La tauromaquia se ha tejido con los hechos que han conformado la historia de nuestro país y particularmente la Ciudad de México, que hoy es una urbe distinta y distante a lo que era el distrito en ese momento. Quisiera comentarles ya en este tema del sufrimiento del toro en la lidia, que bueno, pues la lidia consta de una serie de tercios en las cuales el toro es picado, banderillado y herido de muerte con el estoque, siendo posteriormente descabellado y apuntillado. Les quiero comentar que la puya es un arma que se utiliza en la lidia y que es tan filosa como la hoja de un bisturí. Los cánones taurinos indican que la zona ideal para la realización de esta suerte es la zona conocida como el morrillo, que se sitúa entre la cuarta y la sexta vértebra cervical, y en la cual se encuentra una gran masa muscular y también muchos ligamentos que permiten el movimiento del animal. En todos los estudios que se han realizado en toros posteriores a la lidia, se han encontrado diversas lesiones, muchísimos coágulos, émbolos en la pleura, en el pulmón, y todo esto derivado de las lesiones. Entonces les decía que los cánones o los estándares de la tauromaquia marcan una zona ideal, pero no en todas las ocasiones tienen la suerte de poder insertar el arma en esa zona, y entonces pues las lesiones son muy variadas. Quiero comentarles que no únicamente tenemos que tener claro que se lesionan tendones o estructuras óseas, estamos hablando de que al toro se le viene manejando un grado de estrés inmenso desde que es trasladado a la plaza. Incluso todos conocemos las historias de que al toro se le somete a un tratamiento antes de salir al ruedo. Están en un lugar oscuro, presentan altos grados de deshidratación, en muchos de los casos se les dota de sal para que salgan sedientos, puedan ser más susceptibles y puedan alterarse de una manera más rápida. Incluso algunos estudios que se han hecho en toros, les digo, pasada la lidia, se ha visto que algunos toros llegan al ruedo ya con desprendimiento de retina producto del
del transporte y del mal manejo que tienen para estos animales. Entonces, pues podríamos hablar de cada una de las lesiones que sufre el toro en cada uno de los momentos de la lidia, pero sí quisiera comentarles que el momento en el cual pues, la gente se emociona y clavan las banderillas y todos vemos que si latinó o no, pues esas banderillas que se clavan en 6 provocan lesiones alrededor de 10 centímetros de donde son insertadas. El dolor del toro pues es muy grande y finalmente pues hasta que llegamos a la parte del descabello en donde se provoca la inmovilización del toro. Entonces, todos los que afirman que el toro tiene un umbral muy grande y que se puede adaptar, pues yo les podría decir como médico veterinario zootecnista que es totalmente erróneo. Sí es cierto que también los toros producen una mayor cantidad de beta-endorfinas que reducen la producción de cortisol y hacen que sí sea más resistente, pero no por ello lo hace inmune ni llega a tenerlo en un estado de equilibrio o de soporte del dolor. Entonces, como los compañeros que me antecedieron en la palabra, tenemos un reto muy grande que es la abolición de las corridas de toros en esta capital. Yo creo que este es el momento, creo que existe la voluntad política de poder llevarlo a cabo y yo creo que en ese momento mostraremos que realmente somos una sociedad de avanzada. No podemos llevar a un niño a la plaza de toros y decirle que ahí está aprendiendo de fauna. Lo que ahí se está aprendiendo es una forma de doblegar, una forma de humillar a un animal que yo partía de lo mismo, es alguien semejante a nosotros. Alguien comentaba en la mesa anterior que se ha comprobado que muchos de quienes llegan a ser criminales o de quienes promueven la violencia intrafamiliar son personas que en su infancia maltrataron animales y que los padres permitieron que esto se hiciera. Entonces el gran reto como ciudadanos y de nosotros en este caso como servidores pues es primero educar a la sociedad. Hemos visto que en los últimos años pues la sociedad ha perdido valores, ya no existe la conmiseración con el sufrimiento de un animal, pero creo que en este momento somos muchos ciudadanos que estamos levantando la voz y diciendo que no queremos más corridas de toros en el mundo, pero tenemos que empezar, como decía Tere Corral, en el Distrito Federal. Si en el Distrito Federal lo hacemos, seguramente se generará un movimiento que pueda abrirse a los demás estados y que México pueda decir que avanzamos en el respeto a la vida. Entonces no quisiera alargarme más, seguramente mis compañeros diputados tendrán muchas otras cosas de las cuales comentarles y de ese pendiente que tenemos en la Ley de Protección Animal, que es el no contemplar a los toros de lidia dentro del maltrato. Entonces muchas gracias por la invitación y cedo la palabra a mi siguiente. Gracias, gracias diputada por su participación, siempre tan interesante. Nos hace favor de acompañar también por parte de la universidad la licenciada Sonia Venegas Álvarez, con su intervención, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a participar en estos foros tan trascendentes en la vida local y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional y hasta internacional. Bien, ya el compañero de Animaturus se adelantó un poco a tocar el tema jurídico de esto que pudiéramos llamar la tortura como espectáculo. Ya quien me precedió en el uso de la palabra habló de cuál es el sufrimiento biológico que tiene el toro en este así llamado espectáculo. Aquí hay dos ordenamientos básicos a revisar, que sería la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal, una ley más o menos reciente, tiene 10 años, y el reglamento taurino. Respecto de la Ley de Protección Animal, yo creo que me gustaría como que dividir en dos aspectos, el aspecto formal y también el aspecto material. ¿Cuál es el aspecto formal? El de la excepción. Voy a referirme brevemente a algunas disposiciones que ya les han mencionado,
pero porque quiero aclarar algunos puntos. En el artículo 4 de la Ley de Protección Animal, efectivamente tenemos ya una definición de lo que es el animal como ser, lo cual es muy importante, ser orgánico, vivo y sensible, y además que tiene capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente. Esto es trascendental, ¿por qué? Porque durante años y todavía hay quienes consideran a los animales como objeto, ¿no? Se niega la subjetividad de un ser sintiente como lo son los animales. En el artículo número 5 de este mismo ordenamiento, en la fracción octava, conclusiones se refieren al caso de los toros. Ambos autores insisten en el argumento inválido de que también hay otros casos de crueldad con los animales, lo que justificaría la tauromaquia. Sabater nos ofrece una larga lista de maltratos a los animales, remontándose al menos al dolor infligido por Aníbal a sus elefantes, cuando los hizo atravesar los Alpes. En efecto, debieron de sufrir mucho, pero no más que los soldados, la mayoría de los cuales no lograron sobrevivir a la aventura italiana del cautillo cartaginés. Si esto fuese una justificación del maltrato animal, también lo sería del maltrato humano y de la agresión militar. Vargas Llosa pone el ejemplo de la langosta arrojada viva al agua hirviente para dar gusto a ciertos gourmets. Esto justificaría las corridas también, pues las langostas sufren. También es cruel la obtención de foie gras de ganso torturado, pero por eso mismo ya ha sido prohibido en varios estados de nacionalismo. Los defensores de la tauromaquia siempre repiten los mismos argumentos a favor de la crueldad. Si se tomaran en serio, justificarían también la tortura de los seres humanos. Ya sé que los toros no son lo mismo que los hombres, pero la corrección lógica de las argumentaciones depende exclusivamente de su forma, no de su contenido. En esto consiste el carácter formal de la lógica. Si aceptamos un argumento como correcto, tenemos que aceptar como igualmente correcto cualquier otro que tenga la misma forma lógica, aunque ambos traten de cosas muy diferentes. A la inversa, si rechazamos un argumento por incorrecto, también debemos rechazar cualquier otro con la misma forma. Incluso escritores insignes como Fernando Sabater y Mario Vargas Llosa, en sus recientes apologías de la tauromaquia publicadas en este diario, no han logrado formular un solo argumento que se tenga en pie, pues aceptan y rechazan a la vez razonamientos con idéntica forma lógica por el mero hecho de que en varios estados de Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea. En cualquier caso, sabemos que los toros sienten el dolor como nosotros, pues el sistema límbico y las partes del cerebro involucradas en el dolor son muy parecidos en todos los mamíferos. El neurólogo José Rodríguez Delgado hizo sus famosos experimentos para localizar los centros del placer y el dolor en el cerebro de los toros y los hombres, y no encontró diferencias apreciables. Desde luego, el mundo está lleno de salvajadas y crueldades contra los animales no humanos y humanos, pero este hecho lamentable no justifica nada. Se aduce que la tauromaquia forma parte de la tradición española, como si lo tradicional fuera una justificación ética, lo que obviamente no lo es. Todas las costumbres abominables, injustas o crueles son tradiciones ahí donde se practican. Vargas Llosa ha polemizado contra la corrupción y la dictadura en América Latina, pero ambas más le valdría identificarse con su antecesor ilustrado Carlos III, que prohibió las corridas de toros, y que con el cutre y el absolutista Fernando VII que las promovió. El conocimiento facilita la empatía. Como decía Francis Crick, el descubridor de la doble hélice, los únicos autores que dudan del dolor de los perros son aquellos que no tienen perro. Muchos españoles no dudan del dolor de los perros ni de los toros. Cuando un denegado cortó con una sierra eléctrica las patas de los perros de la perrera de Tarragona y los dejó desangrarse hasta la muerte, más de 500,000 de españoles estamparon su firma en una petición al Congreso, exigiendo la introducción del maltrato animal en el Código Penal.
En Cataluña, todas las encuestas indican una gran mayoría a favor de la abolición de la tauromaquia, solicitada al Parlamento catalán por más de 200.000 firmas. Yo conozco a varios firmantes de la petición, todos lo hicieron por compasión, ninguno por naciones, razas y especies. Darwin pensaba que el círculo de la compasión seguirá extendiéndose hasta que llegue a su lógica conclusión, es decir, hasta que abarque a todas las criaturas capaces de sufrir. Todas las costumbres abominables, injustas o crueles son tradicionales solo ahí donde se practican. El Chile admirado por Vargas Llosa prohibió las corridas hace 2 siglos, a la par que la esclavitud. El pensamiento indio, y en especial el budismo y el jainismo, consideran que la ahimsa, la no violencia, la no crueldad, la compasión frente a todas las criaturas sensibles es el principio central de la ética. En contraste con el silencio de la jerarquía católica, el Dalai Lama ha reclamado públicamente la abolición de las corridas de toros. Al rey Juan Carlos, ya desprestigiado por sus continuas cacerías, no se le ocurre otra cosa que salir ahora en defensa de la tauromaquia.